Mi nombre es Alejandro, y nunca imaginé que tendría que contar esta historia. Es una historia de cómo todo lo que construyes durante años puede derrumbarse en un instante. De cómo la traición puede venir de la persona que más amas. Y de cómo una simple casualidad puede cambiar tu vida para siempre. Conocí a Gabriela hace 12 años, en una fiesta de empresa. Ella trabajaba en el departamento de marketing, yo en finanzas. Recuerdo cómo me cautivó con su sonrisa y su risa sincera. Gabriela no solo era bonita, sino que tenía una energía especial que atraía a todos los que estaban cerca. Sus ojos verdes, su cabello largo y castaño, y su figura esbelta hacían que todos los hombres del trabajo se deshicieran por ella, pero ella me eligió a mí. Nuestro romance avanzó rápidamente. A los 6 meses ya estábamos viviendo juntos, y al año siguiente nos casamos. Todo parecía perfecto, como en un cuento de hadas. Una ceremonia hermosa, padres felices, amigos que celebraban con nosotros. Compramos un apartamento en una nueva urbanización, pidiendo una hipoteca a 20 años, pero no nos asustaba. Estábamos seguros de que juntos podíamos con todo. Los primeros años de matrimonio fueron felices, llenos de comprensión mutua. El nacimiento de nuestra hija, Valentina, solo fortaleció nuestra relación. Gabriela era una madre increíble, y yo me esforzaba por ser un buen padre y esposo. Trabajo, casa, familia, todo marchaba bien y parecía que nada podría cambiar eso. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar 3 años atrás, cuando Gabriela consiguió un ascenso en una empresa internacional. Ahora era la directora regional de marketing, lo que implicaba frecuentes viajes de negocios. Al principio fueron viajes cortos dentro del país, Lima, Bogotá, Santiago. Luego comenzaron los viajes internacionales, Buenos Aires, Caracas, y de vez en cuando, Europa. Yo me sentía orgulloso de sus logros y apoyaba su crecimiento profesional. Mientras ella estaba fuera, me encargaba de cuidar a nuestra hija, preparar las comidas y hacer las tareas del hogar. Valentina, con solo 8 años, evidentemente extrañaba a su madre, pero tratábamos de compensar su ausencia con llamadas y tiempo de calidad juntos. Pero hace aproximadamente un año, empecé a notar algo extraño. Gabriela comenzó a regresar de sus viajes con una actitud distante. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina, explicando que estaba ocupada con proyectos importantes. Su teléfono, que antes dejaba a la vista, ahora siempre estaba boca abajo. Las conversaciones en su Messenger se borraban rápidamente. La primera señal de que algo no iba bien llegó una noche cuando ella regresó de un viaje de una semana en Madrid. Al acercarme a darle la bienvenida, noté un perfume masculino en su ropa y al examinar su cuello, vi una pequeña marca de lo que parecía un beso. Gabriela lo explicó como una reacción alérgica a un nuevo pañuelo. Yo quise creerla, o al menos me forzaba a creerla, porque la idea de una posible infidelidad era tan aterradora que mi mente se negaba a aceptarla. Fue entonces cuando Gabriela comenzó a cambiar en su apariencia. Aparecieron nuevos y caros conjuntos de ropa, que decía haber comprado en tiendas libres de impuestos en el aeropuerto. Comenzó a ir más al gimnasio, se hizo un nuevo corte de pelo, y renovó su guardarropa. Es por mi trabajo, me explicaba. Yo, aún tratando de encontrar justificaciones, aceptaba sus explicaciones. Nuestra vida íntima también cambió. Gabriela se quejaba constantemente de cansancio o dolores de cabeza. Cuando finalmente teníamos relaciones, parecía más una obligación que un acto de amor. La pasión y la ternura que antes nos unían ya no estaban presentes. Ella se limitaba a cumplir con lo que consideraba un deber matrimonial. Valentina también notaba los cambios en su madre. «Papá, ¿por qué mamá siempre está fuera de casa?», me preguntaba. Yo le explicaba que mamá estaba ocupada con su carrera, que todo lo que hacía era para que tuviéramos lo mejor. Pero en mi interior, empecé a dudar de todo. Algo no estaba bien, y no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El momento decisivo llegó cuando, un día, accidentalmente vi un mensaje en el teléfono de Gabriela. Ella había dejado el teléfono en la mesa mientras se duchaba. El mensaje decía: «Te extraño. Nuestra última vez en Madrid fue increíble. Nos vemos la próxima semana en París». El remitente estaba guardado solo como «Ah». Mi corazón se detuvo. El aire se me escapó del pecho y las manos me temblaron.
En ese instante entendí que mi vida perfecta era una mentira y que todo lo que había construido con Gabriela se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Este fue solo el comienzo. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre, y aún no sabía cuán profunda sería la madriguera de conejo en la que había comenzado a caer. Pasaron unos días desde que vi aquel mensaje en el teléfono de Gabriela, pero no pude sacarlo de mi mente. Me sentía como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose a mi alrededor, y aunque trataba de hacer como si nada pasara, cada día me era más difícil ignorar las señales. Mi vida, mi familia, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, ahora me parecía una ilusión. No podía dejar de pensar en lo que significaba aquel mensaje, las palabras que se cruzaban en nuestra vida diaria, como si estuviera mirando a través de un espejo empañado. Algo dentro de mí sabía que debía descubrir la verdad, aunque me aterraba la idea de lo que podría encontrar. Cada vez que Gabriela llegaba a casa después de sus viajes, me encontraba con una mujer distinta. Su sonrisa era más forzada, sus ojos no brillaban como antes, y el aire a su alrededor era diferente. A veces trataba de hablar con ella, pero siempre encontraba alguna excusa para no hacerlo. Las conversaciones sobre el trabajo o el futuro de nuestra hija eran cortas, superficiales. Gabriela se había convertido en una sombra de la persona que había conocido. Una noche, después de un largo día en el que Gabriela había regresado de otra de sus muchas reuniones, decidí que era hora de enfrentarme a la verdad. Esa noche ella estaba extraña, más callada de lo habitual, y su comportamiento me hacía sentir que algo más estaba ocurriendo. Mi corazón latía fuerte, mi mente no podía dejar de correr en círculos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era posible que Gabriela me estuviera engañando? Decidí que debía confrontarla, pero en ese momento, todo lo que sentía era miedo. El teléfono de Gabriela había vuelto a ser un secreto, nunca lo dejaba fuera de su alcance. Pero esa noche, cuando se fue a duchar, lo dejó sobre la mesa. Algo en mi interior me impulsó a tomarlo, y aunque sabía que estaba cruzando una línea, no pude evitarlo. Cuando lo tomé en mis manos, mi mente ya estaba preparada para ver lo que temía encontrar. Desbloqueé la pantalla y comencé a revisar sus mensajes. Había algo en sus conversaciones que no me dejaba tranquilo, pero lo que encontré me dejó paralizado. Entre los mensajes que más me llamaron la atención había uno de un tal el mismo que había visto antes, pero ahora con más detalles. Te espero en París la próxima semana, no puedo esperar más para verte. Era una confirmación de lo que ya temía, pero ver las palabras en su pantalla fue como una explosión en mi pecho. La realidad de la situación se me vino encima de golpe. Gabriela, mi esposa, la madre de nuestra hija, había estado viéndolo. Había algo mucho más profundo y doloroso detrás de sus ausencias, y estaba claro que no estaba dispuesto a seguir ignorando la verdad. Lo peor de todo era que, en el fondo, no sabía cómo manejarlo. ¿Qué haría ahora? ¿Qué hacer con esta nueva realidad en la que me encontraba atrapado? ¿Cómo podía mirar a Gabriela a los ojos después de lo que había descubierto? Pero lo que me dolía más era pensar en Valentina, nuestra hija. Ella no merecía ser arrastrada en este torbellino de mentiras y engaños. Tenía que hacer algo, y no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que tenía que confrontarla esa misma noche. No quería esperar más. No sabía cómo lo haría, pero necesitaba respuestas. Me sentía atrapado entre el miedo a perder a mi familia y el deseo de conocer la verdad. Esperé a que Gabriela terminara su ducha, con el corazón en la garganta. Cuando salió, la vi mirar el teléfono en mis manos, y su rostro se transformó. Una expresión de pánico y sorpresa cruzó por su rostro, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono?, preguntó, su voz temblando. Yo la miré fijamente, sin poder articular palabra. No podía creer que mi propia esposa estuviera tan tranquila, tan ajena a lo que yo sabía. Era como si nada hubiera pasado, pero yo ya sabía la verdad. Gabriela, tenemos que hablar, fue lo único que pude decir. Ella se quedó en silencio, mirando el suelo. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había hecho. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó finalmente, sin levantar la vista. Sabes perfectamente lo que pasa, respondí, mi voz llena de rabia contenida. ¿Quién es ese? Pregunté, señalando el teléfono. ¿Qué has estado haciendo mientras yo estaba en casa cuidando de nuestra hija? Gabriela intentó responder, pero no salió nada coherente.
Finalmente, levantó la cabeza y me miró, sus ojos llenos de lágrimas. No fue lo que piensas, comenzó a decir, pero yo no quería escuchar excusas. No fue lo que pienso. Entonces, ¿qué fue, Gabriela?, le grité. Estás embarazada de él, ¿verdad? Eso es lo que está pasando, ¿no? Dímelo de una vez. Las palabras le salieron entre sollozos, pero yo ya no podía soportarlo. La rabia y el dolor me invadieron, y vi cómo todo lo que había construido en mi vida se desmoronaba en un segundo. Gabriela trató de explicarse, pero sus palabras eran como ruido de fondo. Mi mente no podía procesar nada más. Lo único que importaba en ese momento era que nuestra familia estaba destruida, y no había marcha atrás. El silencio llenó la habitación, pesado y opresivo. Mi mente daba vueltas, buscando respuestas que no encontraba. La rabia, la tristeza, el dolor, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Gabriela se arrodilló ante mí, pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Me has mentido todo este tiempo, Gabriela, le dije, con voz quebrada. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos construido, ¿para qué? Para que todo se destruya por tu traición. Ella intentó levantarse, pero yo la detuve. No podía permitir que se fuera de esa manera. No te quiero cerca de mí. No quiero que sigas haciendo más daño. Te he dado todo, y esto es lo que recibo. Gabriela salió de la habitación llorando, y yo me quedé allí, mirando el teléfono en mis manos. Las palabras en la pantalla me perseguirían por siempre. Ya no había vuelta atrás. La vida que conocía, la familia que creía que tenía, ya no existía. Mientras pensaba en todo lo que había perdido, no podía dejar de pensar en Valentina. Ella no merecía esto. Tenía que protegerla, al menos a ella. No podía permitir que este escándalo la arrastrara aún más. Al día siguiente, decidí que tomaría cartas en el asunto. Necesitaba respuestas, y sabía que no podía seguir viviendo en esta mentira. A pesar del dolor que sentía, tenía que proteger a mi hija, y eso era lo más importante. Esa noche, después de dejar a Valentina con mis padres, me encontré con un viejo amigo, José, que trabajaba en la policía. Decidí contarle todo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que me ayudara a obtener las pruebas que necesitaba para enfrentar a Gabriela y terminar con todo esto. José me escuchó atentamente y me dio algunos consejos. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», me dijo. «No te dejes llevar por la emoción. Tienes que ser inteligente». Agradecí sus palabras y me fui a casa con una nueva determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo por Valentina, por ella. La verdad siempre sale a la luz, y yo finalmente la conocería. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. Alejandro no sabía cómo manejar la situación, y la incertidumbre de cómo actuar frente a Gabriela lo consumía. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo fuera un mal sueño, pero la realidad siempre lo golpeaba con fuerza. La imagen de su esposa, la mujer que había amado durante tantos años, transformándose en alguien que él no reconocía, era demasiado para él. Mientras tanto, Gabriela continuaba con su rutina, intentando actuar como si nada hubiera cambiado, pero Alejandro ya no podía mirarla de la misma manera. El ambiente en casa se volvió tenso, con conversaciones cortas y llenas de silencios incómodos. Valentina, su hija, sentía claramente la tensión entre sus padres y comenzaba a hacer preguntas difíciles. Una tarde, después de una jornada particularmente dura en el trabajo, Alejandro decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre y el dolor. Necesitaba entender por qué Gabriela había hecho lo que hizo, que lo había llevado a este punto de quiebre total en su relación. Tomando su abrigo, Alejandro salió de la casa y condujo hasta un pequeño café donde sabía que podría encontrar a Gabriela tomando un descanso después del trabajo. Al verla a través del vidrio, conversando animadamente en su teléfono, sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y entró. Gabriela lo miró sorprendida al verlo entrar, su conversación telefónica se cortó abruptamente. «Alejandro, ¿qué haces aquí?», preguntó Gabriela, claramente incómoda. «Necesitamos hablar, Gabriela. No puedo seguir así». «Necesito entender», dijo Alejandro con firmeza, su voz cargada de una mezcla de dolor y resolución.
Gabriela lo miró, sus ojos verdes llenos de una emoción que no supo descifrar. Asintió lentamente, señalando una mesa en la esquina del café. Se sentaron, el ruido del lugar llenando los vacíos de una conversación que ninguno de los dos sabía cómo empezar. ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué me has mentido? ¿Por qué toda esta farsa? Alejandro no pudo contener la pregunta que le quemaba el alma. Gabriela tomó un momento antes de responder. Su mirada se perdía entre las personas en el café, buscando las palabras adecuadas. Alejandro, lo siento mucho. No fue mi intención lastimarte. Todo comenzó como un simple viaje de negocios, pero las cosas se complicaron. Conocí a alguien, y... ¿Conociste a alguien? Eso justifica lo que has hecho. Alejandro interrumpió, la frustración evidente en su voz. No, no lo justifica. Pero me sentí atrapada en nuestra vida, en la rutina. Necesitaba algo diferente, algo que me hiciera sentir viva nuevamente, explicó Gabriela, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Alejandro miró a Gabriela, tratando de comprender cómo la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años podía sentirse atrapada a su lado. ¿Acaso no había sido un buen esposo? ¿No había proporcionado todo lo que pudieron haber necesitado? ¿Y nuestra hija? ¿Valentina? ¿Pensaste en ella cuando decidiste seguir tus impulsos?, preguntó, su voz quebrándose con cada palabra. Gabriela bajó la mirada, incapaz de sostener el escrutinio de Alejandro. Lo pensé, pero creí que podría manejar ambas cosas. Me equivoqué, admitió con un susurro. La conversación continuó durante lo que parecieron horas. Gabriela explicó cómo había conocido a alguien en Madrid, cómo se habían encontrado en varias ciudades durante sus viajes, y cómo todo había escalado hasta el punto de no retorno. Alejandro escuchaba, cada palabra como un puñal que se clavaba en su corazón. Cuando la conversación finalmente concluyó, ambos se quedaron en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellos como una pesada cortina. Saliendo del café, Alejandro sabía que su relación con Gabriela había cambiado para siempre. No había vuelta atrás, pero al menos ahora tenía las respuestas que necesitaba. Con el corazón pesado, pero con una determinación renovada, decidió que era hora de pensar en el futuro, en cómo reconstruir su vida y la de su hija, lejos de las mentiras y el dolor que Gabriela había traído a sus vidas. Después de la conversación en el café, Alejandro se encontró en una encrucijada. Saber la verdad sobre Gabriela y su infidelidad había sido devastador, pero también liberador de alguna manera. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, era el momento de tomar decisiones que cambiarían su vida y la de su hija para siempre. Durante los días siguientes, Alejandro se sumergió en una profunda reflexión. No podía simplemente perdonar y olvidar lo que había ocurrido. La confianza que había depositado en Gabriela se había roto irremediablemente, y cada momento que pasaba en su presencia le recordaba el dolor y la traición. Una mañana, mientras Alejandro preparaba el desayuno y Valentina jugaba en su habitación, decidió que era momento de buscar asesoramiento legal. Necesitaba entender sus opciones y prepararse para lo que podría ser un proceso difícil y doloroso de divorcio. No quería que Valentina sufriera más de lo necesario, y protegerla era su prioridad. Después de dejar a Valentina en la escuela, Alejandro se dirigió a la oficina de un abogado especializado en derecho de familia, recomendado por un colega de trabajo que había pasado por una situación similar. El abogado, un hombre serio y experimentado llamado Carlos, lo recibió en su oficina. Alejandro, lamento mucho que esté pasando por esta situación. Vamos a revisar todos los detalles y ver cuál es la mejor manera de proceder para proteger sus intereses y los de su hija, dijo Carlos, ofreciéndole un asiento. Alejandro le explicó todo lo que había sucedido, desde los primeros signos de distanciamiento hasta la dolorosa revelación de Gabriela. Carlos escuchó atentamente, tomando notas y asintiendo ocasionalmente. Basado en lo que me cuenta, tenemos varias opciones. Podemos iniciar el proceso de divorcio basándonos en infidelidad, lo cual podría influir en la custodia de su hija y en la división de bienes, explicó Carlos, mostrándole los documentos relevantes. Alejandro sintió un nudo en el estómago al pensar en todo lo que estaba en juego. ¿Y qué pasa con Valentina? No quiero que ella sea arrastrada a través de un proceso largo y doloroso, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Entiendo completamente, Alejandro. Nuestro objetivo será hacer esto lo más rápido y eficiente posible.
En casos de infidelidad, es posible que el tribunal otorgue la custodia completa al cónyuge no culpable, especialmente si podemos demostrar que es en el mejor interés del niño, aseguró Carlos. Equipado con nueva información y un plan de acción, Alejandro se sintió un poco más preparado para enfrentar lo que venía. Sabía que los próximos meses serían difíciles, pero también sabía que tenía que hacerlo por Valentina. Al recoger a Valentina de la escuela esa tarde, Alejandro decidió que era importante empezar a hablar con ella sobre los cambios que se avecinaban. Quería asegurarse de que se sintiera segura y amada, sin importar lo que sucediera entre él y Gabriela. Mami y yo estamos teniendo algunos problemas, cariño, comenzó Alejandro con cuidado, mientras conducían de regreso a casa. Es posible que las cosas cambien un poco en casa, pero quiero que sepas que te amo y siempre estaré aquí para ti. Valentina lo miró con sus grandes ojos llenos de preguntas. ¿Está todo bien entre tú y mami, papá? Alejandro suspiró, buscando las palabras adecuadas. No, cariño, no todo está bien. Pero estamos tratando de arreglar las cosas de la mejor manera posible. Pase lo que pase, tu bienestar es lo más importante para mí. Esa noche, después de acostar a Valentina, Alejandro se sentó en su estudio, rodeado de papeles y pensamientos sobre el futuro. Sabía que había días difíciles por delante, pero también sabía que estaba tomando las decisiones correctas, no solo para él, sino también para su hija. Con cada documento que firmaba y cada plan que hacía, se sentía un paso más cerca de cerrar un capítulo doloroso de su vida y comenzar uno nuevo, con la esperanza de encontrar paz y felicidad nuevamente. El peso de la verdad había caído sobre Alejandro como una losa, y cada día que pasaba le recordaba la magnitud de las decisiones que debía tomar. A medida que avanzaba el proceso legal, Alejandro encontraba cada vez más difícil mantener una fachada de normalidad para Valentina, quien, aunque joven, percibía los cambios en el aire. Una tarde, después de una reunión con su abogado Carlos, Alejandro regresó a casa con documentos que necesitaba revisar antes de la próxima cita en el tribunal. El contenido de esos papeles era un crudo recordatorio de todo lo que estaba en juego: la custodia de Valentina, la división de bienes, y la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado. Mientras Alejandro se sentaba en su estudio para revisar los documentos, Valentina jugaba en el salón. La risa de su hija le proporcionaba un breve alivio del estrés y la ansiedad que lo consumían, pero sabía que no podía dejar que esos momentos dulces lo distrajeran de las decisiones que tenía que tomar. Valentina, cariño, ¿puedes venir un momento?, llamó Alejandro, queriendo aprovechar un momento tranquilo para hablar con ella sobre algunos aspectos generales de los cambios que se avecinaban. Valentina, con la inocencia característica de sus 8 años, se acercó a su padre con una sonrisa. Sí, papá. ¿Necesitas ayuda con algo? Alejandro la miró, preguntándose cómo una situación tan complicada podría explicarse de manera que no lastimara su corazón joven. Estamos pasando por unos cambios, amor. Mami y yo, bueno, estamos tratando de resolver algunas cosas difíciles. Valentina frunció el ceño, su sensibilidad siempre aguda. ¿Es por eso que mami no ha estado mucho en casa últimamente? Sí, exactamente, admitió Alejandro, sintiendo un nudo en el estómago. Pero quiero que sepas que ambos te amamos mucho y que no cambiará. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro y Gabriela se vieron forzados a interactuar en varias ocasiones, principalmente por cuestiones relacionadas con Valentina. Gabriela, que parecía cada vez más distante, intentaba mantener las apariencias frente a su hija, pero Alejandro podía ver el esfuerzo que le costaba. La tensión llegó a un punto crítico una tarde cuando Alejandro recogió a Valentina de la escuela y encontró a Gabriela esperándola también. Alejandro, necesitamos hablar, dijo Gabriela, su voz tensa pero intentando no elevar el tono frente a Valentina. No aquí, Gabriela. No frente a Valentina, respondió Alejandro firmemente, protegiendo a su hija de una conversación que sabía que podría volverse emocional. Eventualmente, acordaron reunirse en un café cercano mientras Valentina se quedaba en casa de una amiga. Sentados uno frente al otro, con tazas de café ya frío entre ellos, las palabras empezaron a fluir, pesadas y cargadas de emociones reprimidas. ¿Por qué, Gabriela? ¿Por qué todo esto?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Gabriela miró hacia abajo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Me perdí, Alejandro. Me dejé llevar por algo que pensé que necesitaba, pero me equivoqué. Alejandro escuchaba,
pero cada palabra de Gabriela era como un eco lejano. Sabía que había mucho más en juego que su relación rota. Había una niña que amaba a ambos padres y que no merecía ser arrastrada por el torbellino de sus errores. Las semanas siguientes estuvieron llenas de citas legales, reuniones con abogados y decisiones difíciles. A pesar de todo, Alejandro se esforzaba por mantener una rutina normal para Valentina, llevándola al parque, ayudándola con los deberes y asegurándose de que cada noche, cuando ella cerraba los ojos, se sintiera amada y segura. Sin embargo, dentro de él, Alejandro sabía que el camino a seguir sería difícil y doloroso. Pero estaba determinado a atravesar esta tormenta, por dura que fuera, para asegurarse de que al final del día, Valentina pudiera mirar hacia atrás y ver que incluso en los momentos más difíciles, su padre estuvo allí, inquebrantable, guiándola con amor y protección. El otoño llegó con su habitual cambio de colores, pero para Alejandro y Valentina, la estación trajo consigo más que solo un cambio en el paisaje. Las hojas que caían simbolizaban las piezas de su vida que se desprendían, revelando verdades ocultas y desafíos inesperados. Alejandro había estado llevando a Valentina a terapia desde que la situación con Gabriela había comenzado a afectarla seriamente. La psicóloga infantil, la doctora López, les había ayudado a navegar por las turbulentas aguas de la confusión y el dolor. Valentina, a pesar de su corta edad, comenzaba a entender la complejidad de las emociones humanas. Poco a poco, aprendía a expresar sus sentimientos de manera más abierta. Una tarde fría de noviembre, después de una sesión particularmente intensa con la doctora López, Alejandro decidió llevar a Valentina a su cafetería favorita para tomar un chocolate caliente. Sentados en una pequeña mesa junto a la ventana, observando cómo las hojas caían suavemente al suelo, Valentina miró a Alejandro con una seriedad poco común en sus ojos azules. «Papá, ¿mamá nos va a dejar para siempre?», preguntó, su voz temblorosa por la incertidumbre. Alejandro tomó un momento antes de responder, buscando las palabras correctas. «Cariño, mamá está pasando por un momento muy difícil ahora, pero eso no cambia cuánto te ama. Ella siempre será tu mamá». Valentina asintió lentamente, procesando sus palabras mientras jugaba con la cuchara en su taza. «Pero tú siempre estarás aquí, ¿verdad?». «Siempre», afirmó Alejandro, extendiendo su mano sobre la mesa para tomar la suya. Los días siguientes fueron un torbellón de emociones y obligaciones legales. Alejandro se encontraba en medio de la batalla por la custodia de Valentina, y cada encuentro con Gabriela o sus abogados era un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida. Un viernes por la tarde, mientras Alejandro revisaba algunos documentos legales en su estudio, recibió una llamada de José, un antiguo compañero de la universidad y ahora detective privado. José había estado ayudando a Alejandro a recopilar información sobre Gabriela y sus actividades, y su tono al teléfono indicaba que tenía noticias importantes. «Alejandro, encontré algo que debes ver», dijo José, su voz seria. «¿Puedes venir a mi oficina esta tarde?». Sin perder tiempo, Alejandro condujo a la oficina de José, ubicada en un discreto edificio en el centro de la ciudad. Al llegar, José lo saludó con una mirada grave y lo condujo a su oficina. «¿Qué has encontrado?», preguntó Alejandro, intentando prepararse para lo que fuera que José estaba a punto de revelar. José abrió su computadora y mostró a Alejandro una serie de fotografías y correos electrónicos que había recuperado de cuentas ocultas que Gabriela había usado. Las imágenes mostraban a Gabriela con otro hombre, claramente no en un contexto profesional, en varios lugares que Alejandro reconoció como destinos a los que Gabriela había viajado por trabajo. «El hombre con Gabriela es alguien llamado Marcelo. Según mis fuentes, ha estado involucrado con ella desde antes de que los problemas comenzaran entre ustedes», explicó José. Alejandro sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. La traición era más profunda y prolongada de lo que había imaginado. «¿Y esto?», preguntó, señalando una serie de correos electrónicos entre Gabriela y Marcelo, llenos de detalles íntimos y planes futuros. José suspiró antes de responder. «Parece que estaban planeando algo más serio, Alejandro. Algo permanente». Las palabras de José golpearon a Alejandro como un puñetazo. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que la vida que había creído real nunca había existido de la manera que pensó. Con el corazón pesado, Alejandro agradeció a José por su trabajo y se dirigió a casa, donde tendría que enfrentar la tarea más difícil hasta ahora: continuar protegiendo a su hija de la verdad devastadora de su madre y reconstruir su vida con los pedazos rotos de su confianza y sus sueños.
El invierno se instaló en la ciudad, trayendo consigo un frío que parecía calar hasta los huesos, reflejando el helado estado del corazón de Alejandro. Cada día que pasaba, la realidad de su situación se hacía más difícil de soportar. Valentina se había convertido en su única fuente de alegría, su pequeña luz en la oscuridad que lo rodeaba. Una mañana gélida de diciembre, Alejandro se preparaba para una nueva audiencia en el tribunal. La batalla legal con Gabriela había sido extenuante. Aunque las pruebas de su infidelidad y los planes de fuga con Marcelo eran abrumadoras, enfrentarse a ella en la corte nunca era fácil. Gabriela había adoptado una postura de arrepentimiento, tratando de ganar la simpatía del juez, lo que complicaba emocionalmente el proceso para Alejandro. Mientras se vestía, su teléfono sonó. Era su abogada, la licenciada Ramírez, una mujer astuta y decidida que había estado a su lado desde el inicio del proceso. Alejandro, tenemos que revisar nuestra estrategia para hoy, dijo con tono urgente. Gabriela ha presentado un nuevo documento que podría complicar las cosas. Necesito que vengas a mi oficina antes de la audiencia. Preocupado, Alejandro se dirigió a la oficina de la licenciada Ramírez, situada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El viaje en coche fue corto, pero le dio tiempo suficiente para que su ansiedad creciera. Al llegar, la licenciada Ramírez lo recibió con una carpeta en la mano. Mira esto, dijo, extendiendo los papeles sobre su escritorio. Eran copias de mensajes y correos electrónicos entre Gabriela y Marcelo, pero con un giro, Gabriela los estaba presentando como prueba de su supuesta estabilidad emocional y compromiso con su nueva vida, argumentando que había encontrado el apoyo en Marcelo que no tenía en su matrimonio con Alejandro. Alejandro sintió una mezcla de ira y desesperación al leer las palabras de Gabriela, tratando de manipular la situación a su favor. ¿Cómo puede pensar que esto jugará a su favor?, preguntó, incrédulo. Está intentando mostrarse como una persona que ha hecho cambios significativos en su vida, alguien que merece una segunda oportunidad. Gabriela está jugando la carta emocional, apelando a la clemencia del tribunal por ser madre, explicó la abogada. Pero no te preocupes, tenemos pruebas sólidas de su comportamiento anterior y de cómo afectó a Valentina. Eso es lo que vamos a reforzar hoy. Con la estrategia clara, se dirigieron al tribunal. La sala estaba fría y austera, cada eco de los pasos de Alejandro resonaba en sus oídos como un mal presagio. Al ver a Gabriela ya sentada, una oleada de emociones lo golpeó. A pesar de todo, parte de él todavía se dolía por la mujer que había amado. La audiencia comenzó con el habitual intercambio de formalidades legales. Cuando llegó el turno de Alejandro de testificar, cada palabra pesaba como plomo. Expuso cómo la situación había afectado a Valentina, cómo su comportamiento había sembrado desconfianza y dolor en su pequeña familia. Gabriela, por su parte, lloró durante su testimonio, implorando al juez que considerara su deseo de ser parte de la vida de Valentina, de reconstruir los lazos que había dañado. Después de horas de tensa deliberación, el juez llamó a un receso antes de dar su veredicto. Alejandro y la licenciada Ramírez esperaban en un silencio tenso, repasando cada momento de la audiencia. Finalmente, el juez regresó y pronunció su decisión. Reconociendo las pruebas contra Gabriela, decidió a favor de Alejandro, otorgándole la custodia completa de Valentina. Sin embargo, dejó la puerta abierta para que Gabriela pudiera tener derechos de visita supervisados, algo que Alejandro sabía que era importante para el bienestar emocional de su hija, a pesar de su propia angustia. Al salir del tribunal, Alejandro sintió un alivio mezclado con tristeza. La batalla había terminado, pero el paisaje emocional que dejó atrás era desolador. Al mirar a Valentina, quien lo esperaba con su abuela, supo que su prioridad era reconstruir su vida y proporcionar a su hija la estabilidad y el amor que tanto necesitaba. Mientras conducían de regreso a casa, Valentina tomó la mano de su padre, con una voz suave, dijo, «Papá, podemos ser felices ahora, ¿verdad?» «Sí, cariño, seremos felices», respondió Alejandro, apretando su mano con ternura. «Nosotros dos, juntos, encontraremos nuestro camino». Aunque el camino hacia la sanación sería largo, Alejandro sabía que, mientras tuviera a Valentina a su lado, podrían enfrentar cualquier cosa. Los meses siguientes a la decisión del tribunal trajeron una calma tensa a la vida de Alejandro. Aunque el alivio de haber ganado la custodia de Valentina era palpable, el dolor y la traición no se disipaban fácilmente. Cada día era un recordatorio de todo lo que había perdido y al mismo tiempo, de todo lo que necesitaba proteger.
Alejandro se dedicó por completo a reconstruir su vida y la de su hija. Trabajaba desde casa siempre que podía para estar más tiempo con Valentina, quien, a pesar de la estabilidad recién encontrada, aún mostraba signos de la confusión emocional que había sufrido. A medida que el invierno cedía paso a la primavera, ambos empezaron a encontrar un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Una tarde de abril, Alejandro recogió a Valentina de la escuela. Mientras conducían de regreso a casa, ella le habló de su proyecto escolar sobre las estaciones del año y cómo esperaba con ansias el verano. Alejandro sonrió, alentado por verla entusiasmada con pequeñas cosas nuevamente. Al llegar a casa, encontraron un sobre en el buzón. Era una carta de Gabriela, la primera en semanas. Alejandro dudaba en abrirla, temiendo que nuevas revelaciones podrían desestabilizar la paz que tanto les había costado conseguir. Sin embargo, sabía que enfrentar el pasado era el único camino hacia la verdadera recuperación. Con manos temblorosas, rompió el sello y comenzó a leer. En la carta, Gabriela escribía sobre su vida en Barcelona. Contaba cómo los últimos meses habían sido una lucha constante por encontrar un equilibrio, por redescubrir quién era sin la sombra de sus errores oscureciendo cada paso. Hablaba de su hijo, Alejandro, nombrado así en un momento de claro arrepentimiento y nostalgia. Gabriela explicaba cómo la maternidad le había dado una nueva perspectiva y cómo deseaba que, algún día, Valentina pudiera perdonarla y aceptar a su hermano menor. Alejandro dejó la carta sobre la mesa, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, la historia de Gabriela era un recordatorio del dolor que había causado, por otro, sus palabras ofrecían un atisbo de esperanza hacia una posible reconciliación, no para él, sino para Valentina. En las semanas siguientes, Alejandro reflexionó mucho sobre la carta. Habló con psicólogos y otros padres en situaciones similares, buscando consejo. Finalmente, decidió que era hora de hablar con Valentina sobre su madre y su hermano, una conversación que había estado posponiendo por temor a cómo podría afectarla. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Alejandro se armó de valor. Valentina, hay algo de lo que necesitamos hablar, comenzó, su voz cargada de una seriedad poco común. Le habló de la carta, de su hermano, de los cambios en la vida de Gabriela. Valentina escuchó en silencio, procesando la información con una madurez que sorprendió a Alejandro. «Papá, ¿crees que debería conocer a mi hermano?», preguntó finalmente, mirándolo con aquellos grandes ojos que tanto le recordaban a Gabriela. Alejandro se detuvo, buscando las palabras correctas. «Creo que esa es una decisión que solo tú puedes tomar», respondió sinceramente. «Pero no importa lo que decidas, estaré aquí contigo, siempre». Valentina asintió, pensativa. «Quiero conocerlo, papá. Quiero saber sobre él. Pero también tengo miedo». «Es normal tener miedo», dijo Alejandro, abrazándola. «Pero enfrentaremos ese miedo juntos. Y no importa lo que pase, somos una familia, tú y yo». En los meses siguientes, organizaron un viaje a Barcelona. Fue un encuentro cargado de emociones y descubrimientos. Ver a Valentina interactuar con su hermano pequeño fue un bálsamo para el corazón de Alejandro, una señal de que, tal vez, el perdón era posible, que el futuro podría traer algo más que el dolor del pasado. A medida que el tiempo pasaba, Alejandro encontró también la capacidad de abrir su corazón de nuevo. La llegada de una nueva persona en su vida, una colega de trabajo que había mostrado una comprensión y un apoyo inquebrantables, le recordó que la vida seguía, que el amor podría florecer de nuevo, incluso de las cenizas de un pasado doloroso. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos de oro y rojo, Alejandro miró a Valentina jugar en la playa, su risa mezclándose con el murmullo de las olas. Sabía que aún había desafíos por delante, que la historia de su familia seguía escribiéndose cada día. Pero en ese momento, con el cálido sol en su piel y el futuro extendiéndose amplio y lleno de posibilidades delante de él, Alejandro sintió que, finalmente, estaban empezando a sanar.